en su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Correa del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección 2, suma de las medidas de los ángulos de un polígono. La sección 2, la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Vamos ahora con la clase número 2. Esto es sobre ángulos internos de un polígono. Esto se encuentra entre las páginas 64 y 65 del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno. Aquí en pantalla ustedes miran la dirección de descarga del libro de la página de Educatrachos. Nuestro objetivo de esta clase: encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Aquí tenemos la línea poligonal, ¿verdad? Es sobre una línea quebrada, una línea zigzag. Ahora se llama línea poligonal, ¿sí? Abierta, ¿eh? Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada, o sea, un polígono, una figura geométrica plana. Miramos la imagen, ¿verdad? ¿Qué más aprendimos? A recordar o volver a repetir todos los elementos de un polígono, que tenemos vértices A, B, C, D, E, F, sus lados. Tenemos su ángulo interno, ángulo externo. Aprendimos que eran dos ángulos externos opuestos, ¿verdad? Ambos son congruentes. Y un ángulo interno. Tenemos su diagonal también, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más aprendimos? Se llaman lados adyacentes a cualquiera dos lados de un polígono que tienen un vértice común. Aquí tenemos el lado común y tenemos un lado adyacente que está en la parte izquierda y otro lado adyacente en la parte derecha. Solución a la tarea anterior, como habíamos prometido en cada clase, ¿verdad? Dar respuesta a la tarea en la siguiente clase. El ejercicio 2.1 te decía: en el siguiente hexágono indique estos elementos. Aquí tenemos el hexágono, ¿verdad? La figura. Y nos pedían, inciso A, los lados, inciso B, diagonales trazadas desde el vértice B, inciso C, lados adyacentes al lado BC, el inciso D, ángulos externos en el vértice E. Miremos pues, el inciso A, la solución era el lado AB, el lado BC, el CD, el DE, el EF y el FA. Ahí se van marcando en pantalla a cada uno de los lados. Inciso B, diagonales trazadas del vértice B. Entonces, este es el vértice B, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las diagonales que trazan desde ahí? La diagonal BD, la diagonal BE y la diagonal BF. ¿Sí? Son tres. Miremos ahora el inciso C. Lados adyacentes al lado BC. La solución tenemos entonces el lado BC, que es el lado que tenemos de partida, que nos dan. Entonces, los lados adyacentes son el lado AB, que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Y el lado DC. El inciso D, que decía ángulos externos al vértice E. Este es el vértice E marcado, ¿verdad? Entonces, la solución es el ángulo X y el ángulo Z. ¿Por qué? Son los ángulos externos al vértice E, porque son los suplementarios a él. Ambos son congruentes, igual medida. Tenemos el X y el Z. Ahora vamos con la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Vamos a comenzar con el ejemplo 2.3. Utilizando el siguiente cuadrilátero responda. Aquí tenemos el cuadrilátero ABCD. Responda. Inciso A, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Inciso B, ¿qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de ese cuadrilátero? Vamos a ver, el inciso A. Entonces, desde el vértice A,
solamente se puede trazar una sola línea diagonal, se puede trazar desde el vértice A. Miremos, de otro vértice, solo una. Entonces, desde un vértice cualquiera se puede trazar una sola diagonal. Igual sucederá con los vértices el C o el D. Ahí lo invitamos para que lo hagan ustedes si quieren. Inciso B, vamos a ver qué dice inciso B. El cuadrilátero se divide en dos triángulos por la suma de sus ángulos internos es, miren, si trazamos una diagonal, entonces aquí tenemos un triángulo y dos triángulos, ¿vale? Entonces, por la suma de sus ángulos internos es 180 por 2 grados. Aquí tenemos, ¿ve? Partimos en 2, estos 3, 180 grados, como hemos aprendido en la clase anterior, y estos 3, 180 grados. Entonces, 180 más 180 son 360 grados. Vamos a ver qué sigue. Ejemplo 2.4. Utilizando el procedimiento del 2.3 y analizando la siguiente tabla, responda. Inciso A. ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono y la diagonal trazadas desde un mismo vértice? Ya vamos a poner la tabla en pantalla. Inciso B. ¿Cómo se relaciona el número de lados de polígono y la cantidad de triángulos que se divide? Inciso C. ¿Cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono? Vamos a ver, aquí tenemos la tabla, ¿eh? Aquí empezamos. Aquí está el número de lados, el número del polígono, la figura que corresponde al polígono, número de diagonales trazadas desde un mismo vértice, número de triángulos que se forman y expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. Empecemos con el triángulo. Si tiene tres lados se llama triángulo. Aquí está su figura representativa. Entonces, no se puede trazar ninguna diagonal desde cualquier vértice. Y el triángulo solo se mira uno. Entonces, si solo hay un triángulo, entonces sería 180 grados por 1, 180. Vamos a ver, si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Aquí tenemos una figura de 4 lados. Y la dividimos con su diagonal, 2 triángulos, ¿ves? Solamente una diagonal se puede trabajar desde cualquier vértice. Se forman 2 triángulos. Entonces, 180 más 180, o sea, 180 por 2, 360 grados. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Entonces, desde un pentágono solo pueden trazar 2 diagonales. Aquí ven, 1 y 2. Entonces se forma 1, 2, 3 triángulos. Entonces 180 por 3, 540. Y así sucesivamente, ¿ves? Entonces llegamos a la conclusión de que este es para n número de lados. Entonces C cumple todo lo mismo. Vamos a ver la solución. Inciso A. Vamos a ver. El inciso A dice, ¿cómo se relaciona el número del lado del polígono y las diagonales trazadas del mismo vértice? Tenemos el de 3 lados, 3 menos 3, 0. El de 4 lados, 4 menos 3, 1. El pentágono, o sea, triángulo, cuadrilátero, pentágono, 5, 3, 2. Ahora, esto es el número de lados, pero este 3 ¿de dónde sale? Vamos a ver. Tenemos en el triángulo, aquí, ¿verdad? Tenemos marcado un vértice, 2 vértices, 3 vértices. Si me posiciono en este vértice marcado en rojo, entonces voy a trazar una diagonal hacia otro vértice que no sean los adyacentes, ¿ves? Entonces aquí tenemos los vértices adyacentes. Tenemos este adyacente y este adyacente. Entonces tengo que descontar. Descuento el que estoy posicionado y descuento los adyacentes. Son 1, 2, 3. Vamos a ver el cuadrilátero. Si me pongo aquí, entonces descuento el que no estoy posicionado y los adyacentes. 3, una diagonal. ¿Sí? En el pentágono igual, ¿ves? Posiciono aquí. 1, 2, descuento este y este porque no puedo trazarlo una diagonal sobre sus vértices adyacentes porque se forman lados, no diagonales. Y así sucesivamente. Entonces tengo que descontar estos 3. Por lo tanto, esa es una constante, 3. De ahí sale. Entonces, número de lados menos 3 es igual a diagonales trazadas desde el mismo vértice. Y aquí tenemos conclusión. Si n es el número de lados del polígono, entonces diagonales trazadas del mismo vértice es igual a n menos 3. Donde n ya hemos dicho en la vez pasada que es el número de lados. Vamos al inciso B, que decía, ¿cómo se relaciona el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos que se dividen? Tenemos este número de lados. 3 menos 2, 1, 4 menos 2, 2, 5 menos 2, 3. ¿De dónde sale este 2? Vamos a ver. Tenemos un polígono cualquiera. Entonces, vengo
y me posiciono en este vértice. Entonces tengo marcado mi lado adyacente de acá y mi lado adyacente de acá. Entonces, y descuento, vamos a ver, y descuento estos dos y me quedan el resto de lados. Ahora, ¿cuántos triángulos me salen? 1, 2, 3. Pero ¿cuántos lados tenía? 5. Y solo me salen 3 triángulos. Entonces, no me salen 5, solo me salen 3. Entonces, 5 menos 3 es 2. Por eso es que esta constante es 2. Después de toda esa demostración y explicación que tenemos aquí, entonces por eso llegamos a la conclusión de dónde sale ese número 2. Quedó demostrado. Muy bien. Entonces, el número de lados menos 2 es igual al número de triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice. Si n es el número de lados del polígono, entonces el número de triángulos es igual a n menos 2. Ya quedó establecida la fórmula. Inciso C decía, ¿cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono? A ver, para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice y luego multiplicamos 180 por ese número. Vamos a ver. Como la cantidad de triángulos estaba dado por n menos 2, número del lado menos 2, entonces tenemos n menos 2. ¿Sí? Eso, ahí quedó establecida la fórmula. Muy bien, 180 grados, entre paréntesis, n menos 2. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Vamos a ver. Un polígono con n lados se puede dividir en n menos 2 triángulos con n menos 3 diagonales que pasan por el mismo vértice. N es el número de lados de ese polígono. También aprendimos la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 grados que multiplica a n menos 2. Vamos a ver. También aprendimos que si tenemos un número de lados n, entonces el nombre del polígono es n-ágono. ¿Sí? Esos prefijos siempre van a aparecer, exceptuando los dos primeros que son triángulo y cuadrilátero. De ahí, n va a ser un prefijo griego, penta, hexa, hepta, etc. Y la palabra ágono después. De ahí tenemos dividida en triángulos usando los diagonales, n diagonales, que es diferente a n lados, ¿verdad? Entonces, ya tenemos n menos 3 diagonales, tenemos n menos 2 triángulos y la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos, 180 por n menos 2. Esas expresiones aprendimos en esta clase. Logro de objetivos. ¿Qué logramos? El objetivo que decía encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, lo trabajamos por ejemplo 2.3 y el ejemplo 2.4. Por lo tanto, está logrado. Vamos a hacer una tarea en casa. Vamos a ver, ejercicio 2.2. Complete la siguiente tabla. Aquí tenemos esta tabla, ¿verdad? Tenemos la que sí, ¿verdad? Anterior habíamos llegado hasta 5, ahora 6, 7, 8, número de lados. Aquí tenemos el dibujo representativo, entonces vamos a encontrar el nombre de ese polígono. Vamos a encontrar el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice por cada uno de esos polígonos. El número de triángulos que se forman por cada uno de esos 3 polígonos y la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos de cada uno de esos 3 polígonos. ¿Sí? Muchas gracias, hemos terminado, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Que tengan un feliz día. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea.